Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy, como ustedes ya pudieron haber visto en el título de este video, vamos a estar haciendo la reseña de este producto, que es el Exfoliating Body Scrub, que traducido al español significa exfoliante corporal, de la marca Victoria's Secret. Como en todos nuestros video reseñas, vamos a conocer mucho más a detalle este producto. ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles son los beneficios que este producto va a aportar a nuestra piel si nosotros lo utilizamos y en qué ingredientes se apoya para lograr el objetivo? ¿Qué precio tiene este producto? ¿En qué tipo de piel podemos utilizarlo? Porque ya sabemos que es un exfoliante corporal, pero queremos también saber entonces si de pronto podemos utilizarlo para hacer un masaje en los pies, si sirve para exfoliar nuestras manos o que gracias a los ingredientes que tiene, entonces veamos si este producto también nos va a servir para exfoliar nuestros labios o de pronto también para exfoliar nuestra cara. Hay muchas preguntas y acá las respuestas. La intención de estos videos es conocer mucho más a detalles los productos antes de ir a comprarlos, para de esa manera mejorar la experiencia de compra y no malgastar nuestro dinero. Así que si ustedes están preparadas, yo lo estoy, no perdemos más tiempo y comencemos con esta reseña. Si nosotras llegamos a un establecimiento de Victoria's Secret y vemos este producto, lo primero que nos preguntamos es: ¿qué es esto que tenemos por acá? Esto que tengo aquí en mis manos es un exfoliante, es un producto cosmético que se caracteriza porque su textura es bastante granulada, y esto es porque contiene azúcar. Y este producto en particular tiene como objetivo limpiar nuestra piel, exfoliarla, así como en la cara se crea esa capa de suciedad, ya sea por contaminación, por maquillaje e incluso por los mismos productos de skincare que aplicamos. Crea una capa de suciedad en nuestra cara y es necesario exfoliarla para retirarla. Pues así mismo ocurre con el cuerpo, también se forma una capa de suciedad y necesitamos entonces retirarla para que luego esas cremas que nosotros aplicamos sean absorbidas de manera satisfactoria. Así que este producto tiene como principal objetivo exfoliar nuestra piel para dejarla tersa, dejarla radiante. Y aquí nosotros, por ejemplo, entonces le decimos a Victoria's Secret: ok, tú me dices entonces que vas a exfoliar mi piel y que la vas a dejar tersa, que la vas a dejar muy suave. Ahora preguntamos nosotras a la marca: ¿en qué te vas a apoyar? ¿Cuáles son esos ingredientes que tú tienes para lograr entonces ese objetivo de exfoliar nuestra piel? Y la marca entonces nos dice: primero tengo polvo de cáscara de nuez. Esto es lo que va a ayudar entonces principalmente a que nuestra piel se vea mucho más radiante y limpia. Y aparte me dice: también contengo cucumber, es decir, pepino. Sabemos que el pepino está compuesto en un 70% por agua, así que ayuda muchísimo a retener el agua en la piel y ayuda a que se mantenga mucho más tiempo hidratada, mucho más tiempo humectada. Así que el hecho de que contenga pepino también nos va a ayudar a nosotras a que nuestra piel retenga por mucho más tiempo el agua. Y en el caso, por ejemplo, del green tea, el té verde tiene propiedades antioxidantes. Como ya lo hemos hablado en otras reseñas, en el caso de los antioxidantes son realmente necesarios para nuestra piel, porque los antioxidantes vienen siendo como esos soldaditos buenos que están en nuestro cuerpo y que están protegiendo nuestro colágeno y nuestra elastina, que son las encargadas de mantener nuestra piel lozana, saludable, que se mantenga mucho más tiempo así bien bonita. Así que es importante que los antioxidantes protejan nuestro colágeno y nuestra elastina para que esos soldaditos malos que están en nuestra piel, que se llaman radicales libres, los radicales libres son esos soldaditos que vienen a comerse, a atacar nuestro colágeno y nuestra elastina, y los antioxidantes nos protegen de esos radicales libres. Así que el té verde es rico en antioxidante, es rico en esos soldaditos buenos que nos ayudan a nosotras entonces a conservar nuestro colágeno y nuestra elastina, encargadas de mantener una piel saludable. Así que esos serían los beneficios que estaría aportando este producto si nosotros lo utilizamos, y ya sabemos entonces cuáles son
esos ingredientes en los que se está apoyando esta marca Victoria's Secret para decir entonces que vamos a disfrutar de esos beneficios en nuestra piel. Y hablando entonces de tipo de piel, ya vimos que uno de los ingredientes de este exfoliante corporal es el azúcar, así que aparte de ser ideal para exfoliar todo nuestro cuerpo, es por supuesto también ideal para exfoliar nuestros pies, para hacernos un rico masaje y por supuesto también para exfoliar nuestras manos. Pero acá la respuesta a una pregunta muy común, y es entonces, como este producto contiene pues pepino y té verde, que son buenas propiedades, aportan muchos beneficios para nuestra piel, ¿será que lo podemos entonces también utilizar para exfoliar nuestros labios y exfoliar nuestra cara? En el caso de los labios, mis amores, yo sí lo utilizo para exfoliar mis labios, me ha ido bastante bien, me encanta porque de esta manera puedo utilizar cualquier textura de labial, sea mate, sea glossy, cremoso o sequito. No tengo ningún problema con los labiales porque pues exfolio mis labios y se mantienen pues muy bien hidratados. Pero en el caso de la piel de la cara, este producto contiene azúcar. Yo no les voy a negar, hace mucho tiempo yo sí me exfoliaba mi cara con azúcar. Uno deja muy buenos resultados porque sí exfolia bastante la piel, sí la limpia, la deja bastante suavecita, pero en realidad lo más conveniente es no exfoliar la piel de la cara con azúcar. ¿Pueden hacerlo? Bueno, sí, quizás una que otra vez cometamos por allí el pecadillo de exfoliar nuestra piel con azúcar, pero no es lo más recomendable. Aquí en el canal ya le hicimos reseña a este producto, que es el gel limpiador exfoliante facial de la marca Nivea. Este limpiador exfoliante contiene unas pequeñas esferas, no son en realidad granos como tal, sino esferas que contienen ácido láctico. Ese ácido láctico lo que hace es que puede llegar hasta la dermis, la capa profunda de la piel, y desde allí entonces comenzar a hacer renovación celular. Con esto me refiero a que hay muchos productos que son específicos, que están diseñados especialmente para ayudarnos a nosotras en ese proceso de exfoliación de la piel de la cara, que también contienen pequeños gránulos mucho más suaves, menos agresivos con la piel, que no la van a romper y que al mismo tiempo aportan muchos beneficios, porque el azúcar puede ser que sí pues limpie la cara, pero no aporta ningún beneficio, mientras que si buscas productos que están especialmente formulados para exfoliar la cara, es mucho mejor porque vas a lograr dos pasos. Vas a lograr que exfolie nuestra piel, que retire esa capa de suciedad, que limpie los poros, que de esa manera nuestros poros ya estén despejaditos para poder absorber todos los productos, los alimentos que le aplicamos, como el tónico, los serum y las cremas, los tratamientos también, las mascarillas, todo lo que apliques sobre tu piel se absorba, y que aparte entonces también te aporte beneficios, como por ejemplo en el caso de en específico, que contiene ácido láctico y también contiene extracto de magnolia. Aquí en el canal tenemos la reseña de este producto. Como les digo, aquí en el canal la intención es hacer reseña de cada producto, de conocerlos mucho más a detalle para nosotros poder entonces elegir correctamente el producto que vamos a comprar y hacer una buena compra. Así que si se trata específicamente del área de la cara, mi recomendación personal sería en realidad buscar un producto que sea exfoliante facial, que venga diseñado especialmente para exfoliar nuestra cara, que tenga granos muy gentiles, que permitan exfoliar sin tallar la piel, sin tener que romperla, que no sea tan agresivo con la piel, y que al mismo tiempo entonces también aporte un beneficio para que al momento en que retire toda esa suciedad, esa capa de impurezas de nuestra piel, también entonces cuando el poro ya esté despejado y limpio, entonces también brinde alimentos que puedan ser absorbidos. En el caso de este exfoliante corporal, es precisamente para eso, para el cuerpo, manos, pies, incluso podemos utilizarlo en los labios, pero como tal en la cara no les voy a negar, yo sí tuve la tentación porque dije tiene pepino, tiene té verde, aporta muchos beneficios, pero con el hecho
hecho ya de que contenga azúcar, sus granos son bastante grandes, así que en realidad no sería lo más recomendable utilizarlo para realizar nuestro proceso de exfoliación en la piel. Ya que sabemos entonces que este producto es un exfoliante corporal que viene a dejar nuestra piel limpia, tersa y suave, y que lo va a lograr gracias a que contiene azúcar, polvo de cáscara de nuez, pepino y té verde, y ya sabemos entonces en qué áreas de nuestro cuerpo sí las vamos a utilizar y en cuáles no, entonces vamos a usar este producto. ¿Cómo se usa este exfoliante corporal de la marca Victoria's Secret? Aunque en página dice que recomienda utilizar esto como un ritual diario, aquí en el canal bastante hemos hablado sobre los beneficios que aporta el proceso de exfoliación en nuestra piel. El proceso de exfoliación, ese paso de exfoliar nuestra piel, aporta muchísimos beneficios, pues nos ayuda a nosotros a retirar toda esa capa de suciedad que se forma en nuestra piel y dejar entonces nuestros poros libres para que puedan absorber nuestros alimentos. Eso ya lo sabemos. Y sucede que cuando nos emocionamos viene entonces el proceso de sobreexfoliación. Hasta allí llegan los beneficios y vienen los efectos contraproducentes. Sobreexfoliar nuestra piel, bien sea la piel de la cara o la piel del cuerpo, trae más bien efectos contraproducentes porque, por ejemplo, allí nosotros tendemos, cuando sobreexfoliamos nuestra piel, lo que conseguimos es desequilibrar el pH de nuestra piel. Vamos a, por ejemplo, en el caso de la cara, si sobreexfoliamos nuestra piel, entonces dañamos nuestro manto ácido. Eso lo vimos en la reseña de la crema Acid Mantle de Bayer, donde hablamos del manto ácido de la piel de nuestra cara, que es donde se conservan todas esas bacterias que son buenas y necesarias para el buen funcionamiento de nuestra piel. Si nosotros exfoliamos demasiado, rompemos ese manto ácido, desequilibramos el pH de nuestra piel y más que ver beneficios, más bien vamos a ver entonces efectos contraproducentes. Allí es donde viene, por ejemplo, la rosácea, allí es donde nuestra piel entonces se puede volver sensible, se vuelve alérgica o, por ejemplo, también tiende a crear acné. Así que en realidad sobreexfoliar nuestra piel no es lo más recomendable. Yo no recomiendo utilizar este producto todos los días. Todo esto va a depender, por supuesto, de nuestro tipo de piel. En el caso de los exfoliantes, por ejemplo, que son para la cara, los exfoliantes faciales, nosotros clasificamos dependiendo del tipo de piel. Si tenemos una piel mixta a grasa, pues podemos hacer el proceso de exfoliación de 1 o hasta 2 veces por semana. Yo lo hago, sí, a veces 2 veces por semana, dependiendo qué tanto me maquille. Si tienes una piel, por ejemplo, normal a seca, se recomienda hacerlo una exfoliación cada 15 días. Si tienes una piel con acné, una piel sensible, pues lo más recomendable siempre va a ser que vayas con un dermatólogo para que él pues analice más a detalle tu tipo de piel y te indique con qué frecuencia debes entonces utilizar exfoliantes en tu piel. Así que de utilizarlo todos los días, pues yo personalmente no lo recomiendo. Simplemente con 1 o 2 veces por semana que lo utilice para exfoliar el cuerpo, me parece que es más que suficiente, y lo utilizo solamente en las noches, ya entonces para el baño, para irme a dormir, es que entonces lo utilizo antes o después de la ducha. Yo, por ejemplo, primero pues me baño, lavo mi cuerpo pues con mi jabón normal, como siempre lo hago, y ya una vez entonces que me he retirado el jabón, entonces es que tomo un poquito de este producto y comienzo entonces a exfoliar mi piel. No lo hago de manera rápida ni tan abrasiva, no es que voy a pues restregar la piel como que me estoy tallando y me quiero arrancar la piel. No, simplemente es un ritual de belleza donde simplemente pues tomo el producto, me relajo, si es posible poner una musiquita, aunque a veces pues con mi nena eso no es tan posible, pero a veces lo logro, pues de tomarme ese momento, de relajarme, de limpiar mi piel, de acariciarla, de darle cariño. Es el mayor gesto de amor propio que nos podemos dar. Es así como yo utilizo este exfoliante corporal de la marca Victoria's Secret.
2 veces por semana y de una manera como un ritual de belleza. Apreciando un poco los detalles de este producto, en la parte frontal el nombre de la marca Victoria's Secret, parte de los ingredientes pepino y té verde, nos indica que es un producto refrescante. Este exfoliante es parte de la colección Natural Beauty Body Care inspirada en la naturaleza para una piel suave y saludable de la marca de Victoria's Secret. Nos indica que este producto es un exfoliating body scrub, es decir, un exfoliante corporal, 368 gramos o 13 onzas. En la parte posterior, parte de los ingredientes y también información de la distribución de la marca Victoria's Secret Beauty. Y por acá también nos indica el tiempo de duración, que en este caso es de 12 meses. Vemos que el producto es bastante cremoso. Acá lo estoy colocando entonces en el dorso de mi mano para poder mostrarles de manera bastante detallada, para que ustedes entonces vean cómo es el producto en la parte interna. De pronto si no pueden destapar el producto o no pueden probarlo, acá ven entonces cómo es el producto como tal. El producto en la parte interna es bastante cremoso, es bastante espeso, rinde muchísimo porque esto cuando lo mezclamos entonces con agua, lo aplicamos sobre nuestra piel húmeda, se diluye y rinde bastante. Y si se dan cuenta, fíjense que toda esta textura que ven acá, todo este relieve, todos estos punticos que ven acá, es la azúcar. Por eso les digo que no es recomendable para la piel de la cara, porque sí contiene granos bastante grandes que sí son perfectos e ideales para la exfoliación del cuerpo, para exfoliar nuestras manos, para exfoliar también nuestros pies. Fíjense que es bastante denso, bastante espeso. Y con respecto a la fragancia, debo decirles en realidad que sí tiene bastante fragancia, tiene un aroma bastante fuerte. A mí personalmente pues hasta ahora no me he topado con un producto que me moleste la fragancia. Este en particular me fascina, me encanta, pero a modo informativo se los digo porque sí sé que hay personas que no solamente les molesta, otras personas pues simplemente no toleran tener tanta fragancia añadida en los productos. Este producto realmente sí huele muchísimo. Con el simple hecho de destaparlo, a mí me encanta, se lo juro, huele divinísimo. Así que al momento en que lo estoy aplicando es definitivamente un ritual, porque todo ese olor en mi cuerpo, pues definitivamente uno se siente impregnada de belleza. Definitivamente es una explosión de olores. Así que bueno, a modo informativo les digo que sí, el producto contiene bastante fragancia, contiene bastante olor. Y con respecto al precio de este exfoliante corporal de Victoria's Secret, no solamente este de pepino y té verde, sino también otros que también forman parte de la colección de estos exfoliating body scrub de Victoria's Secret, como por ejemplo el de leche de coco y rosa, y hay otros más. En el caso por ejemplo de Amazon, el precio ronda alrededor de los $20. Eso por supuesto siempre va a depender del lugar donde compres el exfoliante corporal. Puede ser por ejemplo en Amazon, o si lo compras directamente en las tiendas de Victoria's Secret. Así que mis amores, espero haberles dejado suficiente información en este video sobre este producto, que es el exfoliante corporal de la marca Victoria's Secret, para colaborarles entonces con suficiente información y hacer de ese proceso de compra una experiencia mucho más agradable, más llevadera y por supuesto más acertada, para que hagas una buena compra y no malgastes entonces tu dinero. Fíjate ya mismo que allá abajito en el comentario fijado te estoy dejando la carpeta para que puedas ir a ver entonces otros exfoliantes faciales para que los conozcas. Si esta reseña te pareció bastante informativa y conseguiste toda la información que estabas buscando sobre este producto, te invito entonces por supuesto a suscribirte aquí al canal y a presionar la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada vez que tengamos nuevo video aquí en el canal. Yo por mi parte te deseo como siempre una linda piel. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!